Bueno, vamos a empezar entonces a hacer un repaso de la última sesión que hemos tenido en cuanto a lo que es el perfil psicométrico. El doctor Raúl, me imagino que les debe haber comentado acerca de lo que son los rasgos de comportamiento que se profundizan más en los procesos de selección. Entonces, este archivo yo ya les he enviado. Es un fragmento de un libro donde habla sobre las taxonomías de los rasgos de comportamiento para lo que es la selección de personas. Entonces, durante estas épocas de 1992, 99, etcétera, hay varios autores que están contemplando, según su esquema, los rasgos del comportamiento para facilitar el análisis de puestos y el proceso de selección. Entonces, el modelo que vamos a considerar es el de Fleischmann y Wehrli de 1992. Vamos a bajar a toda la investigación, porque parte de esta clasificación va a englobar 7 tipos de inteligencias múltiples, ¿ya? Entonces, quisiera ir al esquema, al resumen, que es este. Voy a ampliarlo un poquito más. Ya habla de la taxonomía de las capacidades de Fleischmann y Wehrli. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué nos interesa saber los rasgos del comportamiento según el puesto de trabajo? Primero, para poder medir las herramientas psicológicas, o sea, los test psicológicos que van a estar alineados y orientados a este tipo de conceptos. Por ejemplo, en el caso de los asistentes administrativos, hay un tipo de inteligencia, en todo caso una habilidad y capacidad, que es la parte verbal. Y la parte verbal está orientada a todo lo que es la comunicación, ¿no? La comunicación, estilo de comunicación, capacidad para poder llegar a los subordinados, ¿no? Mejorar las relaciones interpersonales. Y entonces, lo que se refiere a la parte verbal estaría orientado, hagan de cuenta ustedes que es como un examen de orientación vocacional. Ojo, no estoy diciendo que es igual, pero está relacionado. Entonces, la parte verbal está directamente relacionada con lo que es la comprensión oral, o sea, el lenguaje comprensivo, ¿no? El lenguaje escrito, la capacidad para poder exponer y la parte escrita. Para estos puestos de trabajo están relacionados, por ejemplo, en las áreas sociales, desde psicología, sociología, relaciones industriales, relaciones públicas, publicidad, derecho, administración. Pero yo creo que como cualquier puesto de trabajo, las capacidades verbales, los rasgos verbales y el comportamiento son muy importantes al momento de poder definir una competencia como lo que es comunicación eficaz, por ejemplo, que para CEPES tiene que estar altamente desarrollado. Entonces, en la descripción de sus perfiles, acá ya estamos disgregando los rasgos de comportamiento según este concepto. Y de igual manera van a venir fragmentándose los otros términos, ¿no? Lo que es el razonamiento y generación de ideas, que está relacionado con la capacidad intelectual, que es la forma de tomar decisiones y la rapidez para la resolución de problemas. Entonces ahí va a estar implicado estos rasgos, ¿no? Si ustedes están viendo, yo diría que es muy importante para lo que es el razonamiento analítico también el razonamiento deductivo, donde ahí aplican algunos aspectos que es para poder considerar en qué nivel está. El razonamiento también inductivo, ¿no? Dice combinar piezas de información separada o respuestas específicas a problemas para formar reglas generales, ¿no? Este tipo, por ejemplo, de rasgo de comportamiento puede estar dirigido para jefaturas, para trabajos técnicos que necesitan o requieran resolver problemas, resolver conflictos, pero sobre todo se refiere a la parte de razonamiento espacial también, ¿no? ¿Qué más? Encontramos, por ejemplo, todo lo que son las capacidades aquí, ¿no? Que tienen que ver con el ordenamiento de la información. Entonces, obviamente, estamos buscando una persona que tenga la habilidad para, mira, acá por ejemplo dice que tiene la habilidad altamente desarrollada para armar la cabeza de un arma nuclear. Es un poquito
poquito la parte espacial que se busca. Y la parte de flexibilidad de categoría dice clasificar fibras hechas a mano, ¿no? Imagínate reparar un microondas, un teléfono. Y en lo que se refiere a las partes cuantitativas, por ejemplo, también estos rasgos de comportamiento podrían estar orientados a ingenierías, ¿no? A economía, a administración también, a medicina incluso, ¿no? Razonamiento matemático, facilidad numérica. Acuérdense ustedes, si es que han estado en la prepa, que hay pues, este tipo de pruebas mixtas, ¿no? Que evalúan diferentes tipos de inteligencias. En este caso, por ejemplo, las operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, etcétera. ¿Quiénes estarían más orientados a ser evaluados? Dependiendo del puesto. Si es para un jefe que requiera, por ejemplo, hacer un planeamiento o un ingeniero civil para proyectos, definitivamente tiene que ser evaluado bajo estos rasgos de comportamiento. ¿Qué pruebas miden esto? Bueno, ustedes tienen ahí en lo que es la taxonomía de una serie de pruebas que yo les he pasado y que están en la guía también. Para lo que es memoria, también es importante, por ejemplo, para los técnicos, los soldadores, mecánicos, eléctricos, los que trabajan ejecutando proyectos con diferentes procedimientos, ¿no? Un jefe de planta, todos los procesos cognitivos deben estar evaluados en las pruebas. En las pruebas de inteligencia, generalmente está englobado todo este tipo de rasgos de comportamiento, ¿no? En la parte perceptual, ¿no? Por ejemplo, para poder visualizar bien un tablero eléctrico, un ingeniero de planta, entonces también es importante poder reconocer qué aspectos son importantes para este punto, ¿no? Mira, dice reconocer una canción, ahí trabajan esta parte de memoria, ¿no? El acorde, la construcción de la música, los sonidos, etcétera. Sigo yo avanzando y voy a seguir encontrando ciertas características, ¿no? Aquí estamos con la parte espacial, ¿no? Y la parte de lo que es la atención. Es muy importante. Todos los puestos de trabajo requieren un nivel de atención determinado en diferentes grados. No es lo mismo que, por ejemplo, un conductor, su nivel de atención tiene que ser altamente desarrollado en comparación pues, de un jardinero, ¿no? Que de pronto puede ser un poco más disperso su nivel de atención. Ahí es donde uno tiene que empezar a categorizar de acuerdo a los puestos de trabajo. ¿Ya? La manipulación, por ejemplo, el manejo de los trabajadores que hacen trabajos con mano de obra. Vamos a ponerles un ejemplo. Los trabajadores de la Ibérica. Los trabajadores de la Ibérica necesitan requerir una evaluación exclusivamente de su destreza manual para hacer el mazapán. Y son mujeres mayores de 18 a 23 años. Nada más. ¿Por qué? Porque su psicomotricidad fina está mucho más perfeccionada que una persona de 40, 50 años que pudiera ser que al momento de la calificación está bajo los estándares de calidad que requieren en la planta, ¿no? Entonces les pongo un ejemplo. Aquí, cuando nosotros hemos reclutado personas para la Ibérica, en el área de producción, hemos contemplado según el perfil de puesto. Entonces, la jefa de recursos humanos, una, una amiga mía, Giovanita, me dice, Clau, necesito que por favor sean con estas características, de 18 a 23 años, que sean de preferencia mujeres, que no tengan hijos, que sean solteras, ¿no? Entonces, pero aparte, el mazapán lo hacen con la mano. Y como lo hacen con la mano, tienen que estar sanas, ¿no? ¿Por qué? Porque no les pueden salmonelosis, no pueden tener ningún corte, nada. Tienen que tener sus manos ok para la envoltura y también para hacer los mazapanes. Qué interesante lo que estamos aprendiendo. Lo que es la destreza manual, por ejemplo, los tejedores, los que bordan, ¿no? Eh, los electricistas también pueden tener, por ejemplo, para hacer una conexión eléctrica, las piezas son bastante microscópicas en algunos casos. Entonces tienen que tener bastante tino, ¿no? Y destreza manual, porque también tienen que estar usando guantes. No usan guantes porque ahí les falla también un poco la destreza de mano.
El control de movimiento, dice destreza de los dedos, los mecánicos, por ejemplo. La gente que trabaja para meter monedas, dice el parquímetro, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, ustedes van a ir revisando los rasgos de comportamiento y de acuerdo a ello van a ir perfilándose de acuerdo al puesto de trabajo. Muy bien. En cuanto, por ejemplo, a lo que es la capacidad visual, ¿no? Como les decía hace un momento, de los conductores, por ejemplo, cómo tiene que ser su capacidad visual. Tiene que tener una percepción para lo que es el manejo, ¿no? Si puede ver de cerca, de lejos, visualización del color. Hay pruebas específicas donde los oftalmólogos también para las evaluaciones ocupacionales necesitan verificar con algunos formatos o algunos dibujos o diseños de colores para la discriminación adecuada del candidato, ¿no? Entonces ahí pasa por un chequeo también por lo que es el área de salud ocupacional y el médico también les hace una visualización, un análisis para ver cómo han salido por los resultados, ¿no? En cuanto a lo que es la parte del lenguaje también, etc. Bueno, acá hay otros modelos más que ustedes se pueden enseñar, pero de preferencia consideren el primero que les estoy estableciendo. Acá, por ejemplo, encontramos una prueba, bueno, rasgos de comportamiento de personalidad. Por ejemplo, que hay una tabla con algunos factores que están considerando. Conciencia, extroversión, aceptabilidad, estabilidad emocional y apertura de experiencia. ¿Cuál es mi sugerencia? Que una de las pruebas modernas que se utiliza en Estados Unidos es el Big Five, ¿ya? Entonces el Big Five también mide 5 factores de personalidad. Yo lo que les sugerí es que también puedan tener en su gabinete de pruebas otro conjunto de pruebas también paralelas que sean más completas que el Big Five, como el 16PF, como el Myers-Briggs, como el Milo, incluso que miden mucho más amplia su tipología de personalidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo al puesto de trabajo, yo voy a determinar cuáles son los factores que necesito para el puesto de trabajo. Entonces, yo tengo que ver el nivel de conciencia, que según sus características, qué nivel es contemplado el aceptable según el puesto de trabajo, ¿no? De pronto, para un ingeniero de sistemas, no necesito que esté pues altamente desarrollada este factor de extroversión, ¿no? Pero para un líder, para un jefe de mantenimiento, sí necesito que su nivel de extroversión sea todo nivel, porque necesita lidiar con todas las personas, desde gerentes hasta mecánicos, hasta gente que trabaja en otras áreas, etc. Entonces ahí es donde yo voy a determinar el mando medio, cómo es el tramo de control. Según el organigrama, en mi puesto que estoy, si es ascendente, descendente, si es línea de carrera, etc. Pero ahorita no estamos viendo eso. Estamos viendo el puesto de trabajo según los rangos de comportamiento, ¿ya? Y hay diferentes modelos para que ustedes puedan revisarlos. Si ustedes no los revisan, se van a perder. Entonces tienen que hacer el esfuerzo posible para leer acerca de los estilos de trabajo, ¿no? Acá, por ejemplo, según la taxonomía de estilos de trabajo, que se usa con la prueba de Myers-Briggs, por ejemplo, yo al tomar esta prueba puedo determinar cuál es el tipo o el estilo de trabajo que tiene cada candidato, según los resultados, ¿no? Y me parece excelente porque necesito, miren, todos estos estilos de trabajo que están alineados a las competencias, generalmente de jefes y líderes, coordinadores, supervisores, gerentes, etc. Eso me sirve poder alinear estos rasgos de comportamiento. Y así sucesivamente, jóvenes, que no creo que ustedes tengan que ver el tema, por ejemplo, de negocios ahorita aquí, pero sí el de habilidades básicas, ¿no? Entonces, céntrense, ¿no?, en el modelo que les he estado diciendo en el primerito y en este modelo también de habilidades básicas, donde encontramos algunos aspectos que son importantes para poder evaluar al momento de la evaluación y al momento de la entrevista, ¿no?, de la entrevista. Y con esto, chicos, estaríamos terminando esta pequeña capacitación que les estoy dando para que ustedes puedan ya empezar la segunda fase con mayor seguridad, ¿no?
con la finalidad de que ustedes tampoco se sientan perdidos, ¿no? Que es lo que yo no quiero. Al contrario, yo quiero que se sienten seguros de poder desarrollar las competencias y también utilizando estos rasgos de comportamiento. Ok, chicos, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.